Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon, donde encontrarás un montón de documentos, exámenes y ejercicios para sacar un 10 en cualquier asignatura. El tema de hoy es el Holocausto. Pon atención, que empezamos. La faceta más brutal de la política racial nazi fue el Holocausto, o también llamado la Shoah, es decir, el exterminio premeditado, planificado y sistemático de las comunidades judías en Europa. La persecución afectó también a otros colectivos, como los gitanos o los homosexuales. Hay que entender el Holocausto como un proceso que se inició con la llegada de Hitler al poder en 1933 y que atravesó distintas fases, como la exclusión, los guetos y, por último, el exterminio. Empecemos con la exclusión de 1933 a 1939. Las primeras medidas contra los judíos se adoptaron en 1933 y consistieron en eliminarlos de la vida pública y mermar su capacidad económica. De esta manera, se despidió a los funcionarios y se destruyeron las obras de autores judíos. El Reich promulgó en 1935 las leyes de Nuremberg, que excluyeron a los judíos de la ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre ciudadanos alemanes y judíos. En el año 1938 comenzaron las campañas de arianización, cuyo objetivo era apropiarse de los negocios y las propiedades de los judíos. Muchos se vieron obligados a vender sus bienes por valores muy bajos ante el decreto que los obligaba a cesar como empresas y trabajadores independientes. La noche del 9 al 10 de noviembre de ese mismo año se produjo en Alemania y Austria la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros y fuerzas de asalto del partido nazi de las Juventudes Hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Unos 100 judíos fueron asesinados y cerca de 30.000 fueron arrestados y enviados a los primeros campos de concentración, Buchenwald y Dachau. Los países occidentales protestaron formalmente, pero no se movilizaron. Pasemos a ver ahora la reclusión en guetos de 1939 a 1940. En septiembre de 1939, la invasión de Polonia, país que contaba con unos 3 millones de judíos, marcó una nueva escalada en la violencia antisemita. Las autoridades nazis promovieron una nueva forma de reclusión para los judíos y crearon los guetos, que eran los barrios de las ciudades donde se obligaba a concentrarse a la población judía, sometiéndola a unas condiciones extremas de pobreza y desabastecimiento. Los guetos principales eran Lodz, Varsovia y Cracovia, y se encontraban en Polonia. Y pasemos ahora al exterminio entre 1941 y 1945. En el verano de 1941, con la invasión alemana de la Unión Soviética, donde vivían millones de judíos, se entró en la fase más brutal del genocidio. Las autoridades nazis consideraron que había que eliminarlos a medida que se conquistaba el territorio ruso. A finales de 1942, la cifra de víctimas judías en Rusia ascendía a casi 1.300.000. En enero de 1942 se celebró la Conferencia de Wannsee, en Berlín. Que reunió a miembros de las SS, a miembros del partido nazi y a algunos empresarios alemanes. De esta forma, se adoptó la llamada solución final, que provocó la eliminación masiva y planificada de los judíos en cámaras de gas y su desaparición en hornos crematorios de los campos de exterminio. Algunos de los campos de exterminio más terribles fueron Sobibor, Treblinka, Belzec, Majdanek, Chelmo y Auschwitz-Birkenau. En este último se asesinó a más de 1 millón de judíos y unos 3.000 gitanos, además de llevarse a cabo en él terribles experimentos genéticos y médicos. Tras el final de la guerra en 1945, los aliados liberaron a los prisioneros de estos campos y descubrieron con horror los terribles hechos.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. En la descripción de este vídeo te dejaré libros imprescindibles sobre el Holocausto para que investigues y lo puedas entender mejor. Ya sabes que me puedes apoyar en Patreon y aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.